Muy buenos días. Nada, por favor, vamos a comenzar a iniciar e inaugurar la segunda jornada en red. En esta ocasión, por segundo año consecutivo, vamos a seguir con la propuesta de trabajo en torno a los usos sociales de las comunicaciones, y si bien la primera jornada en red tenía como objetivo y como tema cuestiones vinculadas a ética hacker y producción colectiva del conocimiento, en esta ocasión sobre los usos sociales de la tecnología de cara a espacios de movilización y participación ciudadana en red y en la red. En ese sentido, como ya sabéis, la jornada está organizada en una serie de actividades. Ahora inauguraremos la sesión con la conferencia que va a dar Patricia Urrillo, a quien presentaré en breves minutos. Después retomaremos con una mesa redonda con Tomás Villasante y Susana Inciburo. Y ya por la tarde retomaremos con un taller, una charla-taller en torno al uso de esas herramientas, de las cuales vamos a poder ir mencionando, y ya sí nos desplazaremos al Campus María Zambrano, al Laboratorio de Informática número 3, para poder hacer actividad. Entonces, bueno, inauguramos la segunda jornada en red, como decíamos. Iniciamos ya con la presentación de Patricia Urrillo, a quien tengo aquí a mi derecha, y es para nosotros un placer que haya aceptado la invitación en participar. Es una periodista independiente, muy activa, con una conciencia social de cara a su trabajo en periodismo muy importante, y que por lo tanto pensamos interesante para este perfil de conferencia inaugural y en parte también cabeza de cartel. Es una periodista independiente, como digo, que trabaja mucho con las tecnologías de la información y la comunicación para hacer coberturas de eventos, coberturas de manifestaciones, asambleas, desahucios de los que por desgracia pues han acontecido en los últimos tiempos con manera social y mediática. Trabaja también como coordinadora de proyectos en Media Lab, y en ese sentido pues esa interacción entre las tecnologías de la información y la comunicación, con esa proyección social, con esa acción social, con esa capacidad social, vinculada también, como digo, al periodismo libre y al periodismo ciudadano, a través de estas tecnologías, radios comunitarias, etcétera. Pues he aquí su perfil y su conferencia. Como digo, un placer, y por favor un aplauso a Patricia. La palabra. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero quería agradecer a Miguel y a Pedro el haber venido a esta jornada. Bueno, la verdad que cuando me lo comentaron me pareció una propuesta muy interesante, y sobre todo también por la posibilidad de hablar con gente más joven, porque yo os voy a hacer una exposición sobre una serie de cosas que estoy viviendo y que voy a compartir con vosotros, pero me parece más interesante sobre todo el escucharos y el saber qué es lo que pensáis de lo que yo os estoy contando aquí, porque muchas de estas cosas, dependiendo de dónde estéis, de dónde estamos, las podemos percibir de una forma diferente. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, conocer desde vuestro punto de vista, que sois estudiantes, que estáis ahora pues viviendo una etapa en la que está cambiando todo mucho alrededor de la comunicación, pues si todo esto que os cuento os llama, os resuena, si os parece que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que vosotros estáis viviendo, para si a lo mejor realmente yo estoy viviendo en una burbuja muy distinta, y bueno, sería interesante en todo caso establecer algún tipo de conexión entre las burbujas. Yo hablo de medios en red, nuevas formas de contar, y pongo entre paréntesis contarnos, ¿no? Porque creo que el cambio diferente en este momento es que la comunicación ha pasado un vehículo unidireccional, muchas veces de eso que estudiamos en lengua, ¿no? De la comunicación más básica, cuando se habla de emisor y receptor, pues todo esto creo que ha cambiado, y que ahora esto se ha dado un vuelco, y hay una forma distinta de relacionarse entre emisores y receptores, que creo que tienen un papel que va cambiando dependiendo de las circunstancias. Yo siempre empiezo hablando de una cosa que para mí es muy importante, porque muchas veces se nos habla de la Constitución, de esa Carta Magna que se supone que es la que defiende y en la que se fundamenta nuestra democracia, y en la que se defienden derechos importantes para todos nosotros. Pero muchas veces no conocemos cosas tan básicas como es el artículo 20. Es un artículo en el que se dice que se reconocen y protegen los derechos. Hay varios, y entre ellos
el de a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Esto quiere decir que cualquier persona puede emitir información. No tienes que ser periodista, no tienes que tener un título, no tienes que tener un carnet. Tienes el derecho a informar en todo momento. Y no solo el derecho, sino la responsabilidad. Porque en esa comunicación que tú vas a hacer, estarás contando cosas que posiblemente otra persona, que a lo mejor pertenece a un medio, que a lo mejor tiene un carnet, que a lo mejor tiene una licenciatura determinada, a esa le dicen que es legítima para contar y a ti te dicen que no. Pero en realidad la Constitución defiende que todas las personas pueden informar. Y es importante que así sea. Hablo del cambio de paradigma de la comunicación que os contaba un poco al principio, porque en el periodismo tradicional hay un emisor, que es el periodista o el medio, que envía un mensaje a la audiencia. Ya estamos hablando de diferentes, o sea, todas las áreas que os podéis tener en la mente, es decir, desde el periodista de prensa escrita, el de radio, el de televisión. En este caso, ese es la verdad nos la cuentan a través de esa emisión de la historia. Una persona de un medio que nos narra una realidad. Y esa realidad nos llega a través de la radio, de la tele o de la prensa. Y nosotros, como ciudadanos, nos creemos que esa es la realidad. Una realidad única, una realidad inmutable. Se dice que en la libertad de prensa hay muchos medios y que a través de esos medios, como cada uno tiene perspectivas distintas, pues de alguna forma se refleja todo lo que pasa en la sociedad, en la realidad. Pero es mentira. En realidad la realidad es poliédrica. Cada persona tenemos una experiencia distinta de la realidad, con lo cual deducir que porque haya tres medios tenemos una realidad contada más, pues eso, de una forma más completa es una ilusión, es mentira, no puede ser verdad. Y de hecho, en España además tenemos unos medios que en la parte de información editorializa. Es decir, la información se supone que tiene que ser una información veraz y contrastada, porque se supone que para eso funciona la labor del periodista, para comunicar información. Pero ¿qué pasa cuando esa información pasa por filtros que tienen que ver con la ideología? Pues que entonces la realidad que nos cuentan es una realidad que no es la que nos están transmitiendo, sino que está contaminada por la ideología o del medio o del periodista. Somos seres subjetivos, evidentemente no podemos transmitir la objetividad al 100%, pero sí podemos buscarla y tratar de llegar a ella de una forma más sincera, es decir, sin utilizar esos filtros constantemente para cambiar y modificar la realidad según nuestros intereses. Entonces, esto cuando lo vives, porque te das cuenta de que lo que cuenta un periodista que ha estado viviendo una persecución de la policía, por ejemplo, por las calles de Madrid, luego lo cuenta como una realidad absolutamente distorsionada en la que la gente que corría eran los criminales. Tú has estado allí y lo has visto, sabes que están mintiendo. Y saben que la realidad que te están transmitiendo, tú sabes que la realidad que te están transmitiendo es falsa. No es que esté modificada, es que es mentira. Entonces teníamos este modelo, ¿no? Un modelo en el que el periodista disponía de todas estas herramientas y que a través de esas herramientas hacía llegar una narración. Los ciudadanos éramos meros receptores de esa información. Yo creo que hemos pasado pues, a un periodismo en el que hay aparentemente una doble dirección, porque ahora ya podemos comentar las noticias. Ahora ya tenemos una zona en la que podemos comentar, podemos decir, completar información, decir lo que nos parece que ese autor, ese redactor ha escrito, podemos compartir información complementaria a esa noticia, podemos comunicarlo en redes sociales, podemos difundir esa información. Entonces, hay un aparente momento en este periodismo 2.0, que yo creo que tiene ya unos años, es decir, que ya estamos entrando en otra fase, que es la siguiente, que ahora os comentaré, en la que hay una aparente democratización del uso de la comunicación de comunicación. Es decir, podemos relacionarnos con los que nos emiten el mensaje, con lo cual parece que ese discurso ya no es tan unidireccional, porque hay una aparente diálogo, pero no es real, porque el hecho de que tú puedas comentar una noticia no quiere decir ni que tú sepas que el redactor lo va a leer,
ni que el redactor responda. No se le exige tampoco una respuesta o no se le exige rendir cuentas ante una información que se ha visto que es incorrecta. Y entonces yo lo que veo es que ahora, aunque no es totalmente, no hemos entrado, o sea, estamos entrando, pero no es algo totalmente expandido en todos los sitios, sí que creo que estamos llegando a una nueva forma de entender periodismo o lo que es la comunicación. A lo mejor no sé si hay que ampliarlo y hablar de comunicación y no tanto solamente de lo que es periodismo. Y es que en realidad podemos todos ser emisores y receptores, podemos ser todos parte de esa red de información que está circulando. Porque a través de mi testimonio yo estoy dejando algo, y puede ser en una red social un vídeo, una crónica, puede ser un conjunto de fotografías, pero es información, al fin y al cabo. A lo mejor es que he visto una película y hago una crónica sobre esa película, es decir, no tiene por qué ser algo necesariamente reivindicativo o algo dramático. O sea, información es información, es todo lo que nos pueda interesar y que queramos hablar de ello. Por lo tanto, nos convertimos en emisores y estamos la forma de entender ese entramado de comunicación al que estábamos acostumbrados. Ya no todo el mundo se traga sin digerir eso que le dicen que es la realidad. Desgraciadamente sigue habiendo todavía una gran cantidad de población que solo se informa a través, por ejemplo, de la televisión. Y entonces, si la televisión dice algo, la televisión no miente, porque si tú ves una imagen, esa es la realidad. Y todavía hay muchos mitos que desmontar alrededor de eso, pero hemos crecido en esa cultura en la que la televisión era la verdad verdadera. Todo lo que se dice en la televisión es incuestionable. Si lo dicen en la tele, es cierto. Bueno, pues cada vez, posiblemente gracias a la aparición de redes sociales que nos permiten contrastar a veces informaciones, contrastar cosas que están pasando en otros sitios, es una forma en la que se está rompiendo ese monopolio de lo que es la verdad o la realidad. Y eso es sano, es muy sano, porque el poder cuestionar la información que nos llega y poder hablar con otras personas que nos pueden dar un punto de vista distinto hace que no seamos pues personas que nos puedan manipular fácilmente, porque cuestionaremos aquello que vemos, escuchamos o leemos. Y no nos centraremos exclusivamente en decir esto es la verdad porque me la están contando o un periodista o un medio determinado o porque sale en la televisión. Esto ocurre porque hay internet. Vosotros a lo mejor no os dais cuenta, pero cuando yo estudiaba, hace ya, no teníamos ni un teléfono móvil para poder buscar información, ni teníamos acceso a internet hasta, o sea, digamos, de una forma como la que ahora mismo hay, de la disposición que existe ahora mismo en la tecnología, y hay que ser consciente de ello. Es decir, es un privilegio poder acceder a tal cantidad de información y hay que saber cómo utilizar ese acceso a tal cantidad de información. No solamente es una cuestión de saber que hay un flujo, también es importante cómo filtramos ese flujo para que esa información realmente sea la que nos interese y no nos bombardeen con cosas que no nos dan datos, que no nos están informando, sino que nos están manipulando, por ejemplo. Internet y las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles. ¿Por qué creo que está pasando esto ahora? Y creo que el punto de inflexión aquí lo tuvo el 15M en un sentido. Yo estuve viviendo los acontecimientos que pasaban en Madrid, yo estuve cubriendo la manifestación del 15 de mayo y todo lo que ocurrió posteriormente. Yo estaba allí como periodista independiente, estaba cubriendo una manifestación y me di cuenta, porque he cubierto muchas, que esa manifestación era especial. Tenía un cariz distinto, tenía una forma distinta, se notaba un ambiente diferente. La gente respiraba de una manera distinta. Cualquier periodista que cubre manifestaciones, esto lo ve, porque son cosas que cuando tú vas haciendo, vas viendo cómo funcionan ciertas, pues, en este caso, pues ciertas formas de reunión, de, bueno, pues, cómo se reúne la gente cuando van a hacer una manifestación, el mundo sindical, partidos políticos, el tema de las banderas, el tema de las consignas, el tono en el que era la manifestación. Todo eso
lo tienes muy identificado, son patrones que se repiten. Y de repente el 15M se produce una manifestación diferente, con unas características diferentes. No se contaba en los medios de comunicación grandes, no se estaba contando lo que estaba pasando. Y era una manifestación que no había sido convocada por un actor social político reconocido. Es decir, estaba convocada por Democracia Real Ya, que era una estructura desconocida prácticamente, desde luego es en la comunicación de los medios de comunicación tradicionales, nadie hablaba de Democracia Real Ya, y Juventud Sin Futuro, otro colectivo de estudiantes, pero que tampoco era una cosa ampliamente conocida por la sociedad. Sin embargo, habían sido capaces de organizar a través de redes sociales un encuentro multitudinario con unas condiciones totalmente distintas y transmitiendo alegría e ilusión, cosa que os puedo asegurar que muchas manifestaciones que he ido era lo último que percibías. Lo que percibías era derrota y una sensación de que estabas asistiendo a un pase de zombies con banderas de un partido o de un sindicato. ¿Pero qué pasó con los medios de comunicación? Que no hicieron ningún caso a lo que estaba pasando, ni a la manifestación, ni a lo que pasó posteriormente. Para hacer un recorrido, se quedaron una serie de personas, unas 40 personas en la Puerta del Sol, queriendo hablar sobre el estado de las cosas y queriendo pensar, podemos cambiar esto, vamos a ver cómo. Cuando la policía decide en la madrugada siguiente levantar a esa gente de forma violenta y todo eso se ve a través de un vídeo que se viraliza y todo el mundo descubre una violencia policial absurda contra 40 personas que están hablando sentadas tranquilamente en una plaza, es cuando se consigue el efecto de llamada a muchísima gente, a cientos de personas que se congregaron aquel día después en la Puerta del Sol, y a partir de entonces se empezó a generar la acampada. Los medios de comunicación a ese momento, cri, o sea, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué les pasaba además? Que no entendían lo que estaba pasando. No lo entendían y buscaban una serie de elementos para, vamos a acotar esto hay que ponerle etiquetas, hay que llamarles algo. Pues vamos a llamarles los indignados. ¿Por qué? Pues una etiqueta. Si tú etiquetas, si tú no dices, estos son ciudadanos, son personas que están reunidas en un espacio público queriendo hablar de lo que es de todos. Si tú eso lo pones en una etiqueta, ya sea 15M, ya sea indignados, ya estás limitando la capacidad de ese colectivo. Es un colectivo heterogéneo, no necesitas etiquetarlo, son ciudadanos, no tienen siglas, ni de ningún partido, ni de ningún sindicato, y eso a los periodistas que están acostumbrados a que se lo den todo mascado en una estructura de medios de comunicación muy cerrada, en la que están muy acostumbrados a relacionarse con el poder, también de colegueo, no de una forma de cuestionar el sistema, pues no estaban de acuerdo en que hubiera gente en la calle, porque eso, pues, ¿qué quiere esta gente? Hay que buscar a alguien que me diga qué es lo que quieren, que me digan, que me den aquí una serie de reivindicaciones. ¿Qué es esto de que haya gente reunida hablando de política, y hablando de la vida, y hablando de lo que nos pasa? Esto es un escándalo. Entonces, ellos buscaban eso, meter todo esto en cajitas, en las cajitas en las que están acostumbrados. ¿A quién beneficia esto? Esto le beneficia al Partido Socialista porque... esto es al Partido Popular, porque en realidad le beneficia esto a los sindicatos. ¿Esto a quién? Entonces, tratan de meterlo en cajas y ninguna caja realmente cierra. Tiene que pasar que el Washington Post saque una portada con la Puerta del Sol llena de gente, como fue la que sacaron, para que los medios de comunicación de este país sacaran sus portadas con la Puerta del Sol. Entonces, la gente pues dijo, bueno, pues nos organizamos entre nosotros. Si ellos no nos cuentan, y no cuentan lo que está pasando aquí, nos tendremos que contar nosotros. Porque no podemos dejar que esto no se cuente a la gente. No podemos transmitir lo que está pasando porque ellos no quieren que se transmita. Ese es el gran problema. No quieren que se transmita. Entonces surgieron un montón de iniciativas. En la propia Puerta del Sol se creó lo que fue el germen de Ágora Sol Radio, que es una emisora que sigue funcionando, con la que yo colaboro, y que tiene montones de programas, una emisión muy rica, de programas muy diversos, con comunidades muy distintas, pero se fraguó allí, es decir, se montó un estudio de guerrilla y se empezó a emitir allí en streaming para que la gente pudiera contar lo que estaba pasando y surgieran espacios de diálogo y de conversación. Surgió
Por ejemplo, Madrid 15M, un periódico en papel. Estamos en la crisis del papel, no hay periódicos, porque claro, es que la gente tal, no lee. Mentira, mentira, se siguen sacando miles de ejemplares con cada nuevo número. Es verdad que esto está financiado por las asambleas, gente que pone dinero de su bolsillo para que se sigan pudiendo imprimir estos periódicos. Pero de facto son periódicos que se leen y se usan. O sea que lo del periódico ha muerto es mentira. Lo que ha muerto es el modelo de beneficios extremos que tenían los grupos mediáticos, eso sí, porque ya la gente se diversifica, compra otras cosas, a lo mejor le interesa leer en digital, no leer tanto en papel, pero vamos, se puede seguir haciendo medios, eso está claro. Buscar el modelo sostenible, eso ya es otra cuestión. Ha salido una agencia como Disopress, Toma la Tele buscaba ser una televisión del movimiento, es decir, tratar de, en una página, aglutinar todos aquellos vídeos, que son vídeos que están narrando nuestra historia contemporánea, y se van a perder porque nadie los guarda, nadie los documenta, porque eso no va a estar en un archivo de Televisión Española o en un archivo del grupo, de los grupos mediáticos que tienen cadenas de televisión. Y otra de las cosas que surgieron de todo aquello fue 15MP, y eso os lo contaré ahora un poquito. Vale, yo quiero pensar que en todo este marco hay que ir categorizando cosas, porque si no, con todo lo que va surgiendo, te vuelves un poco loco, ¿no? Entonces, yo hago este pequeño esquema para contar que hay una serie de herramientas que sirven para facilitar esta comunicación en red, que es una comunicación distinta a lo que estamos acostumbrados. La comunicación esta que os cuento, en la que de alguna forma hay una cierta horizontalidad, todos nos podemos comunicar entre todos. CMS, unos gestores de contenido, todos tenéis un blog o sabéis lo que es un blog. Es decir, hay una herramienta que es muy sencilla e intuitiva que te permite hacer una bitácora, hacer un medio, hacer un espacio en el que tú puedas difundir información. Esa es una de las primeras herramientas que tenemos para crear contenidos y para difundirlos. Luego tenemos las redes sociales. Hay muchísimas redes sociales. Hay redes sociales profesionales, hay redes sociales lúdicas. Está claro que cada vez hay más y habrá más, porque se está probando y se está indagando en este mundo, que es un mundo nuevo en el ámbito digital, porque las redes sociales son las conexiones entre humanos, es decir, todo el mundo ha formado parte de un club deportivo o de una asociación de algún tipo, y eso son una red social, aunque sea presencial y no digital. Pero yo me centro en dos, porque son las que fundamentalmente se están usando, al menos en el ámbito de la comunicación, para todo lo que es política, de forma política y social. Por ambos dos, por características muy distintas. En el caso de Facebook, se permite un diálogo. Es decir, es una herramienta en la que tú puedes ver vídeos de gatitos, como vemos todos, que está muy bien. También es bueno ver vídeos de gatitos de vez en cuando. Pero en la que puedes compartir información y puedes abrir un espacio de diálogo. Y eso es importante, porque si realmente hay algo interesante en el tema de las redes sociales, es que de forma no presencial y en el tiempo, no tiene por qué ser necesariamente en el mismo momento, una persona puede leer algo y puede querer no estar de acuerdo, querer comentar algo y poder establecer un debate alrededor de un tema. Facebook te permite esto, te permite comentar el vídeo de gatitos, pero te permite también abrir un diálogo en relación a un tema político. Tiene aparte muchas aplicaciones, es decir, tú puedes crear una comunidad, puedes hacer un grupo, puedes utilizar la herramienta para un uso que no sea meramente el de compartir tu foto con tus amigos, que está bien, pero puede ser que no sea lo más importante. Quiero decir que en el caso de la comunicación, de lo que yo estoy hablando, es muy importante para poder transmitir y dialogar, no solamente para seguir emitiendo, como os decía antes, de una forma unidireccional, un mensaje que yo quiero transmitir. En general, los partidos, las asociaciones, las ONGs tradicionales, por ejemplo, los sindicatos, grupos que han vivido de una determinada manera, no están acostumbrados a utilizar estas herramientas de forma bidireccional, solamente unidireccional. Yo transmito mi mensaje. Y hacen lo mismo que hacían antes, a través de una nota de prensa o de un comunicado, lo hacen en las redes sociales sin establecer un diálogo. Y para mí
lo que es vital es cambiar eso, es decir, es utilizar ese ámbito para comunicarnos. La otra herramienta que para mí es fundamental para el tema de la comunicación es Twitter. Yo recuerdo cuando a mí me explicaron que era Twitter, cuando acababa de nacer Twitter, y a mí me pareció una absoluta chorrada. Yo decía, ¿a quién le va a interesar que yo diga lo que he hecho esta mañana? Si me he levantado, me tomo un café, es absurdo, para mí no tiene ningún sentido. Pero ¿qué es lo que es Twitter? Y ni siquiera sus creadores sabían de la potencialidad de la herramienta. O sea, ellos lo crearon como un entretenimiento. No pensaban en las aplicaciones que, por ejemplo, en España utilizamos, porque tampoco todo el mundo, ni en todas partes, utilizan Twitter como se utiliza aquí para tema, por ejemplo, de tipo social o político. Es un flujo de información, un flujo tremendo, es un río de información. Y tú puedes irte a lo más lúdico, a hablar sobre qué ha pasado en el MasterChef. Puedes buscar como en las fotos del león come gamba y ver todos los memes maravillosos que se han hecho, y también puedes utilizarla para informarte sobre algo. Puedes establecer debates, aunque pasa que en Twitter hay una cuestión diferente a en Facebook, la temporalidad. Va muy rápido. Y eso es bueno para una serie de cosas, es decir, si yo, por ejemplo, estoy en una manifestación y estoy contando qué pasa, qué está pasando en tiempo real y subo fotos, eso es importante, es una información en tiempo real que está llegando a muchísimo. Pero para establecer discusiones o diálogos es más complicado porque ahí entran en juego muchos egos, los de todos los que debaten. ¿Qué se busca en Twitter, por ejemplo, a nivel de comunicación? Se busca cambiar la agenda setting, la agenda de los medios de comunicación. Hay muchísimas veces, porque los periodistas están todos en Twitter, absolutamente todos. Es un lugar en el que beben información. Por comodidad. Y porque es verdad que hay que estar. Pero muchos abusan de eso para no tener que bajar a la calle, que es lo mismo que pasaba en la Puerta del Sol. En vez de bajar a la calle y hablar con la gente que está, hay que buscar representantes que nos cuenten y nos dijeran lo que está pasando. Pues esto es un poco lo mismo. Pero eso se puede utilizar a favor nuestro. ¿Cómo? Generando esa agenda. Haciendo campañas. De repente hay una cosa que se convierte en trending topic. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de algoritmos que tiene Twitter, que va modificando, y hace que algo se convierta en trending topic. Puede ser la león come gamba, que está muy bien, pero también puede ser algo que a nosotros nos interese, del mundo de Twitter, que es absolutamente minúsculo, a los medios de comunicación y que se proyecte esa información. Por ejemplo, No Somos Delito, que es una agrupación que está tratando de defender la libertad, informando sobre lo que se está modificando en las leyes que nos van a censurar de una forma terrorífica. Hicieron el otro día una campaña haciendo que nos manifestáramos holográfica delante del Congreso. Esa campaña saltó a los medios de comunicación porque les gustó, les pareció gracioso el tema de que fuera un holograma, lo que fuera, pero de hecho se consigue hacer ese salto y llegar a los medios de comunicación, con lo cual mucha más gente que evidentemente no se mueve en redes sociales está viendo la labor de No Somos Delito y está informándose, aunque sea tangencialmente, sobre una situación en la que se nos va a quitar libertad en un montón de áreas a los ciudadanos. Entonces, bueno, Twitter tiene toda esa serie de temas que son interesantes para analizar, porque luego además se puede hacer unos análisis que se hacen pues viendo el número de retweets que ha tenido algo, el número de tweets que ha tenido un hashtag determinado, y se puede hacer un análisis sobre qué temáticas son las que importan. Se pueden hacer estudios sociológicos, aunque sea en ese microcosmos. Luego, canales de streaming, que también hay muchos. Yo pongo fundamentalmente YouTube y Bambuser, porque son los que he usado. YouTube tienes que tener una cuenta, y no puedes hacerlo como con Bambuser, que directamente te instalas la aplicación, un usuario rápidamente, y te puedes poner a hacer streaming en 5 minutos, literalmente. YouTube es un poco más complicado, pero bueno, es también fácil. Son canales de televisión, es decir, YouTube
tiene canales temáticos. Tú tienes tu canal personal, puedes tener, bueno, ahora se llaman youtubers. Hay youtubers que son absolutamente dañinos, son personas que utilizan, igual que ha habido personas que lo han hecho los medios tradicionales, pues la plataforma que sea para difundir mensajes misóginos, machistas, racistas, bueno, de todo tipo de, pues, este tipo de personas que lo hacían antes muchas veces y lo siguen haciendo en medios de comunicación tradicionales, ahora también lo hacen en un espacio como YouTube. Y también son espacios en los que puedes tener una información valiosísima, es decir, te permite todo, es una caja más en la que tú puedes tener almacenado todo lo que quieras. Por supuesto también, tema de fotografía. Ahora ya la fotografía está dando paso, hay una cosa entre medias, ¿no?, de la fotografía y el vídeo, que son esos vídeos de 30 segundos que puedes hacer y que estás contando algo, aunque sea la caída de tu amigo y se ha roto los piños, o puedes estar contando, puedes hacer un 360 grados de, no sé, una manifestación, una concentración, algo que está pasando. Ese híbrido, evidentemente, es porque los vídeos gustan más, pero los vídeos largos no se ven. Está comprobadísimo, los 30 segundos están estudiados. Es lo máximo que vas a prestar atención en este mundo en el que todo va a 1000 por hora. Y llegamos a una parte que para mí es muy interesante porque la estoy investigando ahora en el Alhambra, que es un centro cultural de tecnología digital fundamentalmente que está en Madrid, y os recomendaría que os acercarais. Yo estoy investigando como un paraguas muy grande sobre periodismo ciudadano, o ahora mismo lo renombraría Medios en Red, que es como se llama esta charla, porque creo que es así. Yo quitaría ya el tema de periodismo ciudadano, porque me parece que es como intentar juntar dos cosas, porque parece que si no... Y en realidad creo que hay que hablar con otros conceptos, y este sería el nuevo concepto. Estoy muy interesada en el tema del desarrollo colaborativo, de cómo en realidad somos muchas personas haciendo cosas muy distintas, pero que podemos ayudarnos entre sí y podemos crear cosas conjuntas. A nosotros no nos enseñan, si os dais cuenta cuando somos pequeños, hay que hacer un mural. Estamos en el colegio y cada uno hace su parte de ese mural y luego se pega. No hay una creación colectiva, es decir, tú no escribes con tu compañero de al lado porque eso es copiar y te censuran. Tú no dibujas con tu compañero de al lado porque tú tienes que hacer tu dibujo y no te salgas encima de las líneas. Entonces yo estoy tratando de pensar por qué no podemos pensar de una forma diferente, por qué no podemos crear colectivamente. Y estoy experimentando con dos herramientas. Por un lado, aquí os muestro Wikipedia y Wikimedia, y abajo os muestro Titapad y Google Docs. Wikimedia, no sé si lo conocéis alguno, es una wiki que iniciamos una serie de personas en 2011 para precisamente poder documentar lo que estaba pasando en las calles y plazas, no solo de Madrid, sino de España. Bueno, incluso a nivel internacional, porque hubo acampadas fuera de España también. Wikipedia es una herramienta muy potente. Todos la consultáis. Todos. Porque cuando hacéis una búsqueda en Google, la primera búsqueda que os sale suele ser la de Wikipedia. Entonces, todos usáis la herramienta. ¿Cuántos de vosotros tenéis cuenta de usuario para editar en Wikipedia? ¿Ninguno? Una persona. Vale, luego me gustaría saber por qué. Bueno, entonces, ¿qué es Wikipedia o qué es Wikimedia? Son herramientas de documentación colaborativa, en las que cualquiera, también vosotros, podéis entrar y editar. De eso se trata, de que todos aportemos, porque si no, la historia la va a contar siempre la misma gente. En este caso, en la historia en la que no existía Internet ni Wikipedia, la contaban los que escribían los libros de historia, y ahora la contarán las élites de Wikipedia, que son unas y que existen, y que hay que intentar que eso no sea así. ¿Por qué existen unas élites? Porque nosotros, los ciudadanos, no nos hacemos responsables de lo que significa contar nuestra historia. Ese es el gran problema. Hay una elaboración individual en Wikipedia o en Wikimedia. Tú tienes que crear el contenido y subirlo a un espacio. Es una creación que tú haces.
luego habrá alguien que posiblemente mejore y amplíe eso que tú aportas. El problema es que no hay una discusión, no hay un espacio de discusión en Wikipedia. Sí hay páginas de discusión, pero no hay un diálogo. Yo dejo en una página de discusión, voy a dejar aquí un comentario de que esto no estoy de acuerdo, o borro esta parte porque no me parece que sea relevante, y escribo aquí el comentario de esto lo he eliminado porque no es relevante. Entonces, la persona que ha escrito eso tiene que entrar en esa página de discusión, escribir también cuáles son los razonamientos por los que cree que eso sí que es relevante, y es una argumentación y contraargumentación bastante pesada, nada dinámica, y que desde luego echa mucho para atrás cuando editas algo, te lo borran o te lo van cambiando sin ningún tipo de explicación. No es amigable. Y luego está la discusión de qué es lo relevante. 15mpedia se crea porque para nosotros es relevante aquello que está pasando, por ejemplo, acciones que ocurren a lo mejor un solo día, de tirar la palanca del metro para que se proteste por una serie de subidas de tasas. Eso Wikipedia no lo considera relevante porque no es un hecho histórico desde sus criterios enciclopédicos. Entonces nosotros creamos una wiki en la que no hubiera esos criterios. Nosotros dejábamos espacio abierto para que realmente pueda aportar información, una información que no va a ser censurada. Eso sí, los criterios de contarlo de forma enciclopédica son los mismos. No se trata de que yo vaya a entrar a 15mpedia a crear una página para contar mi historia, para eso tengo un blog. Y ahí puedo contar lo que yo quiera en primera persona. Aquí no, aquí se trata de documentar la historia. Pero claro, el tema de la relevancia es importante, porque ¿quién decide qué es lo relevante? ¿Por qué yo no puedo meter en Wikipedia una serie de entradas que yo considero que son relevantes? Y no solamente yo, sino mucha gente. ¿Quién decide eso? Pues esa es la élite. Si más gente entra y cambia esas reglas de juego, pues tendremos una Wikipedia, una enciclopedia mundial que sea mucho más versátil y mucho más completa. Si dejamos que eso se quede definido por una élite, pues pasará lo de siempre. Luego tenemos otras herramientas que son las que os digo abajo, que son complementarias a este desarrollo colaborativo. Son TitanPad o Google Docs, son dos herramientas diferentes, una es libre, la otra es privativa. Seguramente, si conocéis una, será seguramente Google Docs, porque si tenéis cuenta de Gmail, habéis abierto algún documento, lo habéis compartido con gente para hacer trabajos de clase, y si no lo habéis hecho, ya estáis tardando, porque es mucho más cómodo que mandaros versiones de un documento para que otro la lea. La edición colaborativa es diferente de la documentación colaborativa. La edición colaborativa implica crear en conjunto, es decir, no es una suma de partes, es que entre todos generemos un texto. Y eso es complicado, porque no estamos acostumbrados. Lo que os decía antes, cuando estábamos en el cole, no nos dejaban escribir con el de al lado la redacción, porque eso era copiar. Bueno, pues aquí lo que integramos, lo que tratamos de integrar, es la idea de que en esa fusión del yo con el nosotros, surge un texto mucho más enriquecido. Y no nos tenemos que quedar con una suma de partes, sino que es interesante el no quedarnos con solo mi punto de vista o mi forma de escribir o de pensar, y pensar que en realidad entre todos creamos algo mucho mejor. Si no conocéis la herramienta TitanPad, os recomiendo que la probéis, por curiosidad. Porque a diferencia de Google Docs, te permite que cuando estás escribiendo, cada persona que está metida en el documento, tenga un color diferente, con lo cual tú vas viendo que va incluyendo el resto de personas en tiempo real en diferentes colores. Y tienes un chat al lado en el que puedes ir comentando. Es muy simple, es decir, no tiene la posibilidad de Google Docs de añadir notas, que es muy cómodo. Es decir, no es que sea maravilloso, pero es una herramienta muy útil y además es libre. Os podéis hacer una cuenta y podéis tener una red de pads dentro. Es realmente para trabajar en equipo, en colaboración con gente, es comodísimo. Y sobre todo, el ejercicio que supone escribir con otras personas y romper esa barrera de yo aporto mi parte
tú aportas la tuya y la suma es un documento conjunto. No, vamos a fusionar, sin miedo, respetando evidentemente al otro, conociéndonos, pero sabiendo que todos podemos aportar a esa narración colectiva. Bueno, yo me gusta recordar esta frase de Rafael Correa, que la dijo, no sé si os acordáis, cuando Ana Pastor entrevistaba a Rafael Correa habitualmente y cuando Rafael Correa volvió a España, Ana Pastor ya no estaba en televisión española porque la habían despedido. Y entonces le entrevistó otra compañera y con la sorna que tiene Rafael Correa le dijo, ¿y dónde está Ana Pastor? Y la otra pues dijo, pues ya no está. Entonces dijo, dice, bueno, dice, claro, dice, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa depende del dueño de la imprenta. Es decir, Televisión Española no era tampoco un espacio independiente de quien estuviera en el gobierno. Y en función de eso, si esta persona resultaba incómoda, se la quitaban del medio. Pero claro, ahora han cambiado las cosas y ahora sí podemos hacer cosas. No dependemos de un dueño. A ver, la imprenta en nuestro caso, el dueño de la imprenta, pues para muchas cosas podríamos hablar desde el que tiene la línea de teléfono, que es el que nos puede dar o quitar internet, el que tiene a lo mejor el servidor en el que tenemos alojado nuestra página web, si no sabemos quién es, si no tenemos control sobre ello, si usamos un software determinado que sea privativo, por ejemplo Twitter, Facebook, pueden censurar tu cuenta, no puedes hacer nada. Es decir, existen evidentemente nuevos dueños de nuevas imprentas, pero podemos tener otras herramientas para trabajar. Y podemos contar lo que está pasando y utilizar todas esas herramientas que yo creo que son muy importantes. Y por eso hablo del periodismo 3.0. Siempre se ha hablado del 2.0, que es el que os decía al principio, ese periodismo que aparentemente es bidireccional, pero que en realidad no lo es. Yo hablo del nuevo periodismo, la nueva comunicación 3.0, que tiene que ver con la horizontalidad, con la red. Hablo de transmedia, porque se utilizan diferentes dispositivos, desde lo textual a lo gráfico, de colaborativo, porque es verdad que se pueden utilizar todo tipo de herramientas para creación colectiva. Y local, que es la suma de lo global y lo local. Es decir, ya no estamos solo en un espacio pequeño, ya estamos en el mundo. Eso tiene una doble lectura. Por un lado creo que es importante contarlo de cerca, pero es importante también establecer conexiones con lo que está lejos, porque están pasando cosas similares en otros sitios de la Tierra que nos conectan con esas personas. Si veis el documental de Square, que cuenta lo que pasó en Egipto, la primavera árabe, veréis que hay muchísimas similitudes con otros documentales que se han hecho en España, por ejemplo, en relación al 15M. Hay muchísimas similitudes, muchísimas. Bueno, me gusta quedarme con lo que yo entiendo que es el nuevo paradigma de la comunicación, que es que yo cuento, tú cuentas, él o ella cuenta, ellos cuentan, pero todos revisamos, todos formamos parte de ese proceso. Y eso creo que tiene que ver con esa inteligencia colectiva en la que realmente existe, forma parte de una forma diferente de entender las cosas que no nos han enseñado a ella, pero que es interesante al menos probar a ver cómo funciona eso de, no sé, confiar en que el otro va a escribir cosas tan interesantes como las que puedo escribir yo, y a lo mejor me llevo una sorpresa, y pensar que en realidad tú tienes una idea, pero que te cuestiones esa idea constantemente porque el de al lado te ayuda a cuestionarla también es importante. Confiar en esa inteligencia colectiva es un paso que yo creo que tiene que ver con la comunicación, pero tiene que ver evidentemente con lo humano. Y con esto, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Sí que me gustaría saber lo de por qué ninguno tenéis una cuenta de usuario de Wikipedia. ¿Habéis editado, aunque fuera anónimamente, alguna vez? No, porque pensáis que no. ¿Cuáles son los motivos por los que no? ¿Alguien? Yo por lo menos nunca he tenido la necesidad de editar nada. Yo creo que la mayoría de los casos siempre vamos a buscar la información, lo cogemos, lo copiamos, lo pegamos. Ya está.
En la mayoría, bueno, no sé. Esto, sí, básicamente. No te la cuestionas, sencillamente vas a buscar la información, yo creo. ¿No hay nada que falte en Wikipedia? Sí. Entonces, porque tú no piensas que algo que tú te guste, por ejemplo, imagínate que te gusta la pintura y te gusta una artista. ¿No se te ha ocurrido pensar que a lo mejor esa artista no tiene su biografía o no se habla de una obra y tú puedes aportar? Sí, pero nunca he planteado ir y poner muchos ojos. No sé. ¿Alguien más? Aprovechar la ocasión porque no siempre se tiene a alguien tan interesante delante en términos horizontales, además, que es un poco la gracia de este espacio, el poder participar en términos de horizontalidad. Os lo pregunto por lo siguiente. No hay una respuesta, o sea, no es que esté esperando una respuesta acertada. Os quiero contar lo que yo he experimentado y me gustaría saber qué es lo que os ha llevado a vosotros a no entrar en Wikipedia para editar, para poder contaros cuál es la experiencia que yo tengo. Por eso me gustaría escuchar alguna voz más, de por qué no os sentís apelados a contaros. Yo en mi caso, porque no me veo capacitado para poder editar algo sobre un tema que aunque yo sepa algo no puedo decir soy más sabe, por así decirlo. Es, entonces, más sabe la única que puede escribir en Wikipedia. Si no tienes formación sobre el tema, yo no estoy capacitada para lo que dices, para poner algo que a lo mejor tengo una idea básica, pero... Vosotros sabéis que están absolutamente todas las series de televisión explicadas en Wikipedia con cada capítulo. Sí. O sea, no sé, si os gusta Juego de Tronos, ¿qué os ha ocurrido pensar? Voy a escribir yo la sinopsis del próximo capítulo de Juego de Tronos porque he encontrado que la Wikipedia en inglés ya está. No hay que ser un experto para explicar las cosas. O sea, creo que el problema muchas veces es la percepción de que la historia, que es lo que he constatado en mi grupo de trabajo, que la historia parece que la tienen que contar otros. Pero es que la historia, que también es un capítulo de Juego de Tronos, la contamos también nosotros. Es decir, es un poco apelar a por qué tiene legitimidad aquel que lo hace y no la tengo yo. Y no tienes que ser un experto, es aportar. A lo mejor la aportación puede ser poner una coma, O sea, la aportación en Wikipedia va desde lo más simple a lo más complejo. Puedes elaborar un artículo desde cero, una biografía, a directamente estar leyendo un texto y decir, hostia, aquí está diciendo una barbaridad como un templo. O, madre mía, aquí no es, o sea, se me ha puesto el punto, o la coma, o el acento, o sea, una corrección meramente ortotipográfica, no tiene por qué ser una aportación muy sesuda, pero es importante el entender que es una responsabilidad individual, que es que si no lo hacemos nosotros, realmente no lo va, o sea, lo van a hacer solamente una serie de personas. Hay muchísimas mujeres que faltan en Wikipedia, por ejemplo. Hice una editacón hace unas semanas con motivo del Día de la Mujer. Es un problema enorme, porque hay mucha censura dentro de Wikipedia. Y entonces hay que buscar la forma y las herramientas para hacerlo. Y vosotros sois de la generación que tiene que empezar a moverse en este ámbito y a aportar, porque es que la documentación hay que localizarla, evidentemente, porque hay que localizar una documentación para poder informar sobre ella, pero es que la información está, pero no está puesta, en este caso en Wikipedia. Y es muy importante, de verdad. ¿No os dais cuenta hasta qué punto? O sea, es que desde hasta una profesora que tengáis, que os haya dado clase, que consideréis que es una persona relevante, es importante que hagáis el ejercicio. Alguien que realmente, o no digo una profesora, a lo mejor es alguien que vosotros conozcáis, que os llame la atención y que, ¿por qué no? Vas a escribir una pequeña biografía de esa persona. Puedes escribirla a ella, un correo a esa persona y decirle, mira, me gustaría crear tu página en Wikipedia porque creo que lo que has escrito en este libro es fantástico. Y no tienes entrada en Wikipedia y me gustaría hacértela. No sé. Es algo que tiene que ver más con la curiosidad, de verdad, más que con el hecho de ser un experto. No hay que ser un experto para escribir en Wikipedia. Hay que perderle el miedo a, no sé, a aportar. Y además, quiero decir que no estamos hablando a lo mejor de que modifiquéis un hecho histórico. Es que a lo mejor ese hecho histórico está muy bien documentado y no hay que hacer nada. Pero a lo mejor hay cosas que sí. A lo mejor hay cosas que vosotras tenéis esa experiencia y habéis visto, o habéis leído, o habéis visto un documental y dices, hostia, pues esto a mí no me cuadra, no es lo que yo sabía.
y ponerlo en cuestión, ¿no? ¿Alguien más? Cada vez que miréis ahora Wikipedia, acordaros de que lo que estáis buscando lo ha escrito alguien, y puede ser alguien pretendente igual que vosotros, que le interesa a esa persona, o ese hecho histórico, o ese concepto, y ha hecho esa entrada, sin más. Y verlo así, verlo como una aportación. Primero, cuestionar lo que estáis leyendo, o sea, no os traguéis ni lo que hay en Wikipedia, ni lo que os lo cuentan en el medio tampoco, o sea, poner en cuestión todo. Eso es fundamental. Y pensar que el espacio está para compartirlo y aportar entre todos, no para que os cuenten las cosas a vosotros nada más. Perdona, Patricia, hablabas de curiosidad. A mí se me plantea la cuestión, y os la planteo a todos vosotros y a todas vosotras, de si en un entorno tan interactivo como el que mencionas, en el cual hay una gran cantidad de flujos de comunicación, si ese contexto nos hace más curiosos o nos hace menos curiosos. Es decir, el hecho de tener tanta información a la mano y de ser capaces, al menos en un sentido formal y tecnológico y técnico, digamos también, de poder contribuir a ese espacio de creación y compartir información y conocimiento, si pensáis que puede atentar contra esa curiosidad que podríamos tener. Es decir, a lo mejor la gente no tiene esa curiosidad en este contexto actual porque ya la tiene más o menos satisfecha. ¿Creéis que puede darse, o crees que puede darse la situación aparente en un contexto donde todo es accesible, que perdamos la curiosidad por acceder a determinadas cosas, o no? ¿Pensáis que es una cuestión más de barrera tecnológica, o una cuestión de qué puedo yo aportar o puedo dejar de aportar? Para añadir un poquito más al debate, si os parece. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestra experiencia concreta? Vaya. Yo pienso que tener tanta información al alcance te hace menos curioso, porque es que lo tienes todo ahí. Y es que te hace ser menos crítico, o no, depende de la persona. Pero ya teniendo todo, te planteas, ¿por qué va a ser esto mentira? O sea, en Wikipedia, por lo primero, pero no debe ser así. Yo no creo que tenga que ver con la cantidad de información. Creo que la actitud crítica se fomenta desde que eres pequeño y no se nos fomenta. Ni la actitud crítica ni la curiosidad. Es decir, partimos de una base en la que no se nos permite cuestionar nada de lo que vivimos. El momento, o sea, es decir, tú dices eso, pero es que cuando no había Wikipedia la gente tampoco se cuestionaba lo que salía en televisión, o lo que escuchaba en la radio, o lo que te contaban en el periódico. Yo creo que tiene más que ver con un tema educativo, de percepción, de que la realidad te la cuentan como una sola, en una cajita. Esta es la verdad, esta es la realidad, no hay nada que cuestionar, no hay nada que poner. Ya está. Y la curiosidad tampoco se fomenta, porque cuando tú te pones a dibujar cuando eres pequeño, si dibujas de repente con unos parámetros diferentes de los que se supone que son los normales, te censuran. ¿Por qué no puedes hacer un sol azul? ¿Por qué no puedes hacer una persona verde? ¿Por qué tiene que ser todo bajo unos determinados patrones normativos? Porque de eso se trata. La escuela normaliza, en el peor sentido del término. Es decir, nos hace menos diversos. No nos permite ser creativos, no nos permite ser curiosos. No te salgas del círculo, no te salgas de la línea, haz todo dentro, cololea de esta determinada manera, no copies. No se trata de no copiar, se trata de por qué tenemos que hacer todo en individual cuando en realidad somos seres tan colectivos, cuando en realidad crearíamos de forma colectiva si tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Cuando somos pequeños todos nos dicen, comparte tus juguetes, no sé, pero ¿quién comparte nada en esta sociedad? ¿Quién comparte su coche con el vecino de al lado? Nadie. Entonces estamos constantemente como con mensajes que intuitivamente sentimos que son correctos, que es bueno compartir, es bueno hacer todas las cosas entre todos, es bueno ayudarnos, pero luego a la hora de la verdad, en la sociedad, en la vida, no somos así. Y entonces tu estuche es tuyo y no se lo dejas a nadie, tu carpeta es tuya, no sé quién, evidentemente ni tu teléfono ni tu portátil, o sea, son cosas que no se cuestionan.
Entonces, yo creo que va todo un poco unido. Por bajar un poco la propuesta que has hecho en la última de las herramientas de edición colaborativa, por bajarla a terreno, y dado que aquí estamos bueno, pues en este espacio que es un aula, en este edificio que es de la universidad, pero en esta jornada que cambia un poco el escenario, ¿no? Si en las asignaturas, por aquí veo caras conocidas, bueno, nos vemos cada miércoles. Si en alguna de las asignaturas los trabajos que se proponen para hacer en grupo los ponemos un requisito de que se haga a través de Google Docs o de Titanpad, operatividad de esa propuesta. ¿Os complica la vida? Yo solo, hay una experiencia, una compañera que es profesora, está haciendo una experiencia con sus alumnos en la universidad. Ellos hicieron un primer que fue haciendo documentación, o sea, bibliografía, documentarla de forma colaborativa con Titanpads. Es decir, había que hacer un trabajo y primero había que hacer una recolección de bibliografía, referencias, etcétera, que iban a encontrar en internet o en libros, etcétera, y en vez de hacerlo en un documento único en el que cada uno fuera aportando con correo, si alguien lo pusiera y lo entregaran después, pues ella les propuso abrir esta herramienta. Ninguno conocía Titanpad. Se abrieron, no sé si fueron 5 grupos en los que cada uno había 6 o 7 personas, y empezaron a hacer una labor de recopilación, que no es de escritura ni de elaboración de contenido, solamente es recopilación, en este caso para hacer una bibliografía para una serie de trabajos. Y los chavales estaban encantados, les encantó la experiencia. Ahora, el siguiente paso es que van a hacer trabajo de forma colaborativa, porque lo que van a hacer es crear, cada grupo tiene una orientación, pero están todos relacionados con el tema de la comunicación, y entonces estuvimos viendo qué podrían aportar a Wikipedia. Y por ejemplo, el término podcast es una entrada ridícula. Y un podcast es una herramienta que usamos absolutamente todos los que estamos aquí, porque la estamos usando para escuchar desde un programa a una canción, y sin embargo, la entrada que hay en Wikipedia en español, por supuesto en inglés es otro cantar, es enorme. Es una birria, es una entrada ridícula que no tiene prácticamente información. Entonces, uno de los grupos, por ejemplo, va a hacer de forma colaborativa el pad, crear esa entrada y luego pasarla a Wikipedia y ampliar esa entrada que existe, pero que no está prácticamente documentada. Y otros de los grupos van a crear entradas nuevas que no existen en relación a biografías o a conceptos que están relacionados con el trabajo que van a realizar. Es decir, van a hacer como un trabajo paralelo de documentación que va a quedar reflejado en Wikipedia. Y es un ejercicio muy recomendable, porque una vez que haces una entrada en Wikipedia, te das cuenta de que todos esos miedos, todas esas inseguridades se rompen. Todo eso ya queda a un lado. Y ya lo ves con otra perspectiva. Respecto a lo que ha dicho Pedro, obligas o haces una práctica a los alumnos obligándoles a usar Google Docs, ¿no sería de nuevo matar la creatividad? No, digo que creo como un elemento de debate, ¿no? No, complica la vida. Yo creo que a los alumnos, perdón por cortarte, pero creo que a los alumnos les debería dar la libertad de tienes que hacerme este trabajo para este día, el formato y la manera en la que trabajéis es completamente libre. Porque hay muchos profesores que ahora te dicen, no, esto se hace en clase o esto todo online. Creo que un hibridismo sería lo correcto, y en una carrera de publicidad y relaciones públicas, no sé si todos las tenemos aquí, pero en nuestro caso sí, creo que se les tiene que dar completa libertad y creatividad, y no intentar cerrarlos, porque si les obligas ya a presentar un formato o un tipo de programa o documento, al final acabas normalizando. Es una herramienta de trabajo, no es... No, claro, pero... No tiene nada que ver con lo que tú hagas en ese documento, es una herramienta más. Claro. ¿Tú has probado alguna herramienta colaborativa? Sí, Google Docs, por ejemplo, la llevo usando desde el segundo. ¿Pero con gente o solo tú? Porque no abriría un Word. Bueno, yo trabajo sola en Google Docs. Sí. Que yo ya no tengo, ya me he olvidado del
¿Y qué tipo de trabajo has hecho? Pues de recuperar información, como has dicho, de trabajos puramente dividimos en guiones y cada uno escribe lo suyo. No sabría qué más decirte. Eso, igual para, por ejemplo, las listas de las cenas de clase. ¿Quién va a ir? ¿Quién no va a ir? Pues también. No cerrarte a trabajo, sino cualquier tipo de anotación, nota, cualquier vale. ¿Y te resulta práctico? ¿Habéis probado? Sí, claro. ¿Has creado textos de forma colaborativa? Sí, claro, abajo. O sea, no textos de... Pero no lo de cada uno hace una parte, sino entre todos hacemos. Por ejemplo. Es que no es lo mismo decir, yo me cargo de la introducción, tú del primer punto, yo del 2.1, yo del 3.0. Pero un texto de un cuento, por ejemplo. Puede ser algo desde creativo, puede ser un texto que se va a leer en un manifiesto en un grupo, puede ser un trabajo que hacéis en grupo. A nivel de texto, o sea, quiero decir, no sé si te estoy entendiendo mal, pero un texto, creo que no se puede hablar de un texto, necesitas una afinidad. Quiero decir, si me dices hablar de un texto es que no centralizo bien lo que me quieres decir, un texto. Perdona, la clave yo creo que está no simplemente una división, sino una interacción entre los diferentes participantes en el proceso de elaboración del texto. Es decir, no simplemente vamos a repartir las tareas y todos vamos a aportar esa tarea particular a un conjunto común, sino que el propio proceso de elaboración del común sea también colectivo, es decir, que todos participen en cada una de las partes del trabajo. No sé si va por ahí el matiz que te refieres. Sí, en ese caso sí, claro. Todo el mundo, si imagínate que es un trabajo para clase, todo el mundo lee el trabajo, no solo te interesa tu parte, sería muy egoísta. Intentas ayudar al resto y que te ayuden a ti, ¿no? No, es que no es eso. O sea, la diferencia del trabajo colaborativo es que no hay una parte tuya, es que todas son partes tuyas y de los demás. Esa es la diferencia. Para desarrollar un trabajo colaborativo, a ver, yo te hablo. Yo he escrito ahora mismo un artículo con 2 personas, un artículo para explicar, por ejemplo, cómo funciona una radio. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos quedado, nosotros tenemos muy claros, o sea, trabajamos juntos, hacemos un montón de cosas juntos y tenemos una forma de funcionar, los tres, en la que tenemos muy claro lo que queremos contar. Pero ¿cómo lo quieres contar? ¿Cómo estructuras eso? No es fácil. Es decir, a ver, si un trabajo te lo dan estructurado es diferente, porque a lo mejor directamente pues es lo más fácil, cada uno se hace cargo de una parte y ya está. Esto que estoy yo probando es una forma diferente, no es yo me encargo de esta parte y desarrollo esto que es lo que se me da bien, sino que todos creamos ese contenido. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una lluvia de ideas. En esa lluvia de ideas se ha ido formando un esqueleto, ese esqueleto lo hemos reorganizado y luego se han ido redactando las partes. Pero no ha habido una parte mía, otra de mi compañero Juan Carlos y otra de mi compañero Nacho, sino que todo es una fusión de ideas que están en las cabezas de los tres, pero que realmente a la hora de ponerlas, digamos, en un texto es más complicado, porque ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo es el tono de narración? ¿Hablas desde un nosotros? ¿Hablas desde un yo? ¿El tono es un tono serio? ¿Es un tono desenfadado? Entonces, es toda esa negociación y que creo que es interesante probar. O sea, sí. Puede ser para una cosa de ficción, como te has dicho antes. Claro, en este caso, yo no trabajo en Google Docs con mis amigos, pero yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos con el que tenemos un canal en YouTube y en ese caso sí que se da eso. Literalmente hacemos un brainstorming, cogemos una cámara y nos ponemos a grabar entre todos. Yo creo que esto es mejor así. O sea, el trabajo colaborativo sí está, pero yo en mi caso en Google Docs nunca he trabajado como tú me pones, pero sí en Google. Y sí, en verdad es lo mejor porque cuando has dicho eso sí que te entendí lo que me querías comentar. Porque en lo que te digo, lo de los vídeos sí que no es yo grabo, yo escribo y yo tal, no. Todos trabajamos, todos colaboramos. La pieza en conjunto. Yo os animaría para este tipo de trabajos a usar Citampad, porque el hecho de que haya un chat ahí que parece algo muy absurdo y que a lo mejor lo puedes complementar con un grupo de WhatsApp o cualquier cosa similar, facilita mucho esa interacción. Es decir, es un pequeño matiz, es un matiz muy absurdo, pero con la experiencia particular que he tenido yo, sí facilita ese proceso creativo facilitador, a pesar de las otras deficiencias o limitaciones que puede tener esa aplicación. Pero por probar, yo os animaría a ello y bueno, pues Citampad, lo ponéis en Google o cualquier otro buscador y aparece. Creo que a mí me gustaría señalar una cosita por lo que has comentado, y es que Google Docs ahora mismo sí que tiene la opción de crear un chat a
al lado del propio documento que están estudiando. Sí. Y además, aunque es verdad que no señala el otro color, lo que por ejemplo puedo estar editando yo o puedan estar editando mis compañeros, sí que es cierto que por encima de lo que está editando tu compañero sí que se pone el otro color. O sea que realmente no sé si aporta demasiado. No digo que esté mal el programa, digo que el Google Docs ya lo incorpora. Sí, vamos, existe el chat, es verdad, y existe lo de que el cursor se marca con un color y con el nombre de la persona del usuario. A ver, hay una cosa muy positiva de Stampad que no tiene Google, y es que no tienes que tener ni siquiera cuenta de correo electrónico. En Google Docs tienes que tener preferentemente Gmail para poder editar. No está limitado, pero preferentemente. En cambio, en Stampad tú puedes crear stampad.com/ lo que me dé la gana. Enter, creo el pad. Ya está, es así de sencillo. Le doy la URL a mi compañero por un WhatsApp. Oye, ya tenemos el pad, es esta URL. Ya puede entrar todo el mundo, pueden entrar 20 personas a la vez. Es mucho más dinámico a ese nivel. Google Docs es un poco más del mundo Google Drive. Y, ojo, yo lo uso muchísimo, Solo digo que tiene una serie de ventajas de Stampad que no las tiene. Y al revés, porque Google Docs tiene la posibilidad de poner notas, cosa que en Stampad no puedes poner notas. No puedes añadir una nota, ni puedes... Pero te obliga más a esa fusión, porque muchas veces en el Google Docs, cuando tú ves un texto, haces una nota que pones. Yo en vez de esto pondría... Bla, 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 y añades un comentario. Lo que se busca con Stampad, o lo que... No es que se busque, pero que al ser así delimitado, lo que consigues es que la gente incorpore de una forma más natural y no pensando que voy a ponerlo aquí, no voy a molestar a la persona. Se rompe un poco ese juego de voy a dejar aquí un comentario pero no quiero molestar, sino nada, vamos a entre todos vamos a escribirlo y lo que se haga. Yo tenía una pregunta pero no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. ¿No tienes la sensación, o sea, que ya se han visto las posibilidades que tienen las redes sociales como Twitter y Facebook, que hay cierto, que por parte de las instituciones están intentando hacerse como el dueño de la imprenta a través de leyes y de cosas, y que pueden un poco, pues yo qué sé, algunos comentarios, pues algunos tuiteros han sido detenidos con algunos comentarios, etc. ¿Qué sensación tienes tú de eso? Bueno, pues que la censura está ahí, pero digamos, ya sea que lo hagas a través de Twitter, digamos que se reconoce, digamos que Twitter es una herramienta de comunicación potente, sino que intentar legislar para que una persona cuando dice Twitter no sé qué, vamos a ver, es una... O sea que yo entiendo que hay una persecución de cualquier persona que amenace a otra. Eso está claro, pase en Twitter, en Facebook, en correo electrónico o por carta. O sea, una amenaza es una amenaza. Ahora bien, cómo se está haciendo uso de la ley para intentar censurar a la gente es lo que demuestra que, bueno, que nuestra democracia es bastante dudosa en términos de libertad. Porque, vamos, yo no sé si lo sabéis, pero desde hace un mes hay 5 personas detenidas porque pertenecen a un grupo anarquista. Eso es represión política. Vamos, aquí y en Venezuela. Porque claro, cuando está Venezuela, el sitio de la represión, y aquí hay gente detenida, ¿hay algún escándalo? ¿Ves alguna portada en la que se hable de represión policial, de persecución política? En ningún sitio. Entonces, pues, lo que estamos es en una democracia y una pseudo-democracia. Bastante lamentable, claro. Si nadie se anima más, a mí sí me gustaría preguntar, ya quizá poniéndonos un poco más reflexivos, si el mero hecho de facilitar y transformar en accesibles estas herramientas de comunicación, es decir, que todo el mundo pueda acceder a ellas, es ya en sí mismo un cambio, que lo es, o si es necesario algo más actitudinal. Hablábamos antes de pensamiento crítico, de reforzar mediante procesos educativos o procesos de aprendizaje también colectivos, no necesariamente formales, también informales,
algún tipo de actitud para romper esas barreras. Es decir, si el medio ya de por sí es suficiente y simplemente explorando el medio va a surgir la posibilidad del cambio social, un poco en esa interacción entre la esfera pública virtual y la esfera pública del espacio físico, que es un poco la propuesta de la jornada, o si realmente hace falta algo más, algo que encienda la chispa para que realmente pueda suceder el cambio social a través de estos usos sociales de la tecnología. No sé si la pregunta es demasiado abstracta, pero tenemos inquietud. A ver, yo creo que las herramientas son herramientas. Es decir, la sociedad no va a cambiar porque haya muchas herramientas muy tecnológicas, ni porque sean muy intuitivas, ni porque todos tenemos un teléfono en la mano con el que nos podemos comunicar y dentro de un tiempo será un chip que nos incorporarán aquí y entonces podremos ver una pantalla y o sea, da igual cuál sea la evolución de la tecnología. Yo creo que eso no cambia. Yo creo que todo tiene mucho más que ver con lo que nos gusta. ¿Qué cosas nos gustan? O sea, a mí lo que me gusta es no sé, el rock. Entonces me gustaría pues, poder hablar de los grupos que me gustan de rock, o de punk, o de, no sé, lo que sea. Pues buscar el espacio en el que puedas desarrollar aquello que te gusta. Si es Wikipedia porque ves que faltan informaciones sobre los grupos que más me gustan de la historia, si es buscándote un par de colegas y montándote una emisora de radio para contar y poner música que nos mola, del tipo de música que nos gusta y hablar sobre ello, invitar a gente para que nos hable de sus conciertos. Se trata de, yo creo que se trata más de encontrar en nosotros lo que nos gusta, que no nos lo permite tampoco, porque todos tenemos que entrar por un camino que es estudiar para ganarnos un porvenir y directamente de allí saldremos o no saldremos con una formación que se nos dice que estamos preparadísimos y a buscarnos la vida. Y la vida en realidad es hacer lo que uno quiere, más que lo que nos dicen que tenemos que hacer para ganarnos la vida. Entonces, sería mejor también cuestionar qué estamos haciendo en un sitio como una universidad, qué tipo de formación estamos adquiriendo y qué es lo que queremos hacer con ella. Si nos gusta la comunicación, a lo mejor lo que nos gustaría es poder montar un medio. Pues montar un medio. Ya podéis empezar a hacer cosas para vosotros, para comunicar, si es realmente lo que os gusta. Lo de tener una licenciatura es lo de menos. Ni os va a dar garantía absolutamente de nada, y menos ahora, sino que en realidad lo que os va a dar garantía de algo es que reconozcáis qué es lo que os gusta hacer, qué es lo que os apetece, qué es lo que os mueve, qué es lo que os mueve la tripa. Y si es eso lo que os gusta y lo reconocéis y lo identificáis, ir a por ello. Con quien encontréis alrededor para ir a por ello. Y lo demás, o sea, el cambio, en realidad, el cambio social o el cambio de las cosas, digamos, de un cambio social hacia otro tipo de sociedad, tiene más que ver con permitirnos permitirnos sentir, preguntarnos qué queremos, ir hacia eso, y no tanto, y que las herramientas que utilicemos sean las que sean. Ahora es Facebook y Twitter, dentro de 3 días será algo que ni siquiera existe, y que no tenemos ni nombre para denominarlo. Lo importante es, no sé, que realmente pensemos qué queremos hacer. Y que cuando entres en la facultad, pues como me pasó a mí, ni siquiera me estaba preguntando eso. No sabía ni lo que quería hacer y estaba haciendo eso porque era lo que se supone que tengo que hacer, que es entrar en la facultad, tener un título, o 2, o 3, más 4 idiomas, más un máster, porque eso me asegura un futuro. Ninguna formación asegura ningún futuro. Da igual ese futuro. El futuro será cuando sea. Lo que interesa es reconocer qué es lo que te gusta. Y si lo que te gusta es el graffiti, busca la forma de desarrollar el graffiti. Y si lo que te gusta es el fútbol, busca la forma de meterte en el mundo del fútbol. Y si lo que te gusta es la natación, o contar la natación, o eres amigo de un grupo de personas que hacen un tipo de deporte que visualmente te encanta y lo quieres contar, hazlo. No busquéis yo pienso que el error es pensar que es que un título o 2 os va a dar un cambio en la vida, el pensar que las herramientas os va a dar un cambio en la vida. Las herramientas son herramientas. Antes eran unas, ahora son otras, y mañana serán otras distintas. Lo que importa y lo que no cambia es que si no sabes qué es lo que te gusta, de nada sirve lo que hagas. Serás una persona con un título, llegarás a hacer un trabajo, si es que lo consigues, estarás amargado porque no puedes hacer lo que te gusta, porque en realidad lo que te gusta lo haces en tus ratos libres,
y así estamos, ¿no? Bueno, esto ha sido totalmente espontáneo. Creo que es un buen broche esta última intervención de Patricia. Si queréis, no hay nada más. ¿No? Bueno, pues podemos cerrar aquí la primera sesión. Agradecemos de nuevo a Patricia por su intervención y también a todos y a todas.